Aquí estamos súper bien, Fernán, y a los oyentes de 97.7, Moray Moyola, que vino hoy como una Pascua. Es verdad, es verdad. Florecida. Oye, ¿verdad que sí? Sí, está roja, roja, roja. Roja, como que es Navidad. Yo aprovecho esta época para ponerme bien de rojo, porque ya tú sabes. Es lo que Muy distingue, bien. ¿no? Es el color Sí. navideño Oye, ¿por qué usual. será? Habría que buscar quién definió, Oye. quién decidió el verde y el rojo, ¿no? Ajá. Esa combinación es Navidad. Ujú. Aquí pusieron unos arbolitos así, una parte del adorno de las chicas de Dorín y de Desma y Bien lindo, bien lindo. Mario, la gente que puso las manitas aquí en la decoración del Sí. control de 97.7. Esta mañana quiero resaltar y quiero darle oportunidad a todos aquellos que se van a vacunar porque ha sido demasiado interesante el ambiente de alegría, el ambiente de celebración, el ambiente de esperanza que ha desatado la llegada de la vacuna. ¿Verdad? Y nosotros aquí hemos estado haciendo un esfuerzo para romper con una línea que todo era mala noticia, tristeza, miedo, desastre. Y ¿verdad? En un momento dado, pues no ha sido visto por algunos el criticar el que todo era pánico, 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 pánico. Si finalmente la vacuna le trae a este sector del país, la clase médica, los medios y miles de personas en el país que sí lo van a hacer, yo lo celebro, yo lo aplaudo. Y a mí me alegra sobremanera porque estábamos esperando un ambiente de cambio y de que algo se convirtiese en una buena noticia. Y ayer, pues vi algunos visuales de televisión, Sí. doctores, enfermeras, no sé, parte de la propia prensa que accedieron a ser vacunados y era como que un ambiente de eso, de esperanza, de celebración. En última instancia, a casi un año de este asunto, me alegro con los que se alegran. Así que en esta mañana, yo no sé qué piensan ustedes, chicos, no los quiero tristes. no los quiero tristes, los quiero compartiendo. De hecho, yo vi en las redes sociales amigos médicos en su respectivo hospital siendo vacunados y ese tipo de cosas. Y veía, y gente que trabaja en el ámbito de la salud que habían sido vacunados. Y la verdad, el caso es que tú empezabas a mirar un ambiente totalmente diferente. Y es como, ok, pues qué bueno, ¿no? Exacto. Porque todo era un miedo y una cosa terrible, ¿verdad? Yeah. Ese es el ambiente que reina. Había miedo, pero también había celebración, fiesta. Yo tengo una foto de mi queridísima Olga Gitera de Auxilio Mutuo, que la he mencionado muchísimo aquí, poniéndose la vacuna y puso una foto. Y entonces yo rapidito le envío un texto, ¿cómo te sientes? O sea, porque uno tiene esa curiosidad, ¿no? Porque ya sé de gente que han experimentado unas cosas, ¿no? Y dije, déjame preguntarle a ella de primera mano, pero aún no hemos tenido la comunicación. Esperando unos días. Está esperando unos días, exactamente. Ojalá todo fluya bien Claro. y todo el que se la puso. Ujú. Definitivamente. Yo quisiera abrir las líneas precisamente para que todo aquel que está en ese feeling de alegría, de celebración, se la puso o se la va a poner porque tenemos cantidad de enfermeros y enfermeras y un sector de la clase médica escucha esta emisora. Claro que sí. Así que me gustaría abrir las líneas para que tú te expreses. Yo celebro la parte del ambiente de alegría. La Navidad se distingue por eso. La Navidad se distingue por la mejor noticia, obviamente, es la llegada de nuestro Salvador y siempre la celebramos así, pero luego de 10 meses consecutivos de una pandemia y de todo lo que sabemos que nos ha provocado el coronavirus aquí, el ver tanta alegría y tanta esperanza como que, wow, se rompió aquel ámbito de pánico y de miedo que fue fuertemente criticado por este servidor. Era lo único que nos podían decir y si la vacuna cambió ese ambiente, Dios es bueno, para siempre su misericordia y te queremos escuchar esta mañana. 787-993-9700. En ruta, hola, muy buen día. Buenos días. Adelante. Bueno, yo hasta ahora no me la pondría. Ok, ese no es el tema. El tema es... ese no es el tema. Yo no estoy preguntando si te la vas a poner o no. Discúlpame, oyente, gracias por estar en ruta. Estamos hablando, y este break y este tema es específico, para el que está contento, para el que está alegre, para el que se la puso o se la va a poner.
estamos claros, yo emití mi opinión en el pasado, está ahí, pero ese no es el tema esta mañana. O sea, no estamos preguntando si te la vas a poner o no, si para ti es peligrosa o no. El tema que tenemos en esta mañana, y quiero ser específico, es en la línea que hemos presentado el tema. Tú estás de celebración, tú estás alegre, tú te la pusiste o planeas ponértela y para ti es motivo de celebración. Esa es la línea del tema esta mañana. Tenemos 1000 temas en este programa y en esta emisora. No se me salgan del tema porque específicamente este tema es este. Adelante, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Súper bien, bendiciones. Bendiciones para todos. Amén. Pues mira, el tema pues ha sido de alegría y satisfacción porque hemos visto, como ustedes dicen, el cambio en el ambiente. Hay esperanza de que la cosa pues pueda cambiar, porque habíamos estado viviendo este último año ¿verdad? Un tiempo como de ansiedad, de encierro, de preocupación. Pero, ¿verdad? Se ha podido ver el día de ayer en las redes sociales, en los medios televisivos, se ha podido ver, ¿verdad? La acogida que ha tenido, aunque todavía, ¿verdad? Hay resistencia, pero sí se ha visto que el pueblo ha respondido y que el pueblo la ha visto con buenos ojos. Yo personalmente, disculpen. Sí, adelante, porque iba en esa línea. ¿En qué renglón tú caes, ¿verdad? Como para saber en qué momento la puedes tomar. Yo personalmente estaba un poquito reacia hasta que le pregunté a mi doctora. Yo aproveché la oportunidad de que tuve una cita la semana pasada y le dije, doctora, ¿qué usted opina de esto? Y ella me dijo, pues mira, para sacar una vacuna hace falta mucho tiempo. Por ejemplo, 10 años cuando son vacunas que son, ¿verdad?, que tienen intereses económicos. Esto es algo que el dinero ha aparecido rápido, que ha sido probado y que ¿verdad?, se ha demostrado que ha funcionado. Y no podemos decir que es 100% segura, ¿verdad?, pero que sí va a ser efectiva. Y yo, pues, por mi parte, yo sí, pues, cuando me surja la oportunidad, ¿verdad?, cuando nos surja al pueblo, general, podernos administrar, pues sí lo voy a hacer. Y lo consideré y le pregunté, porque yo tengo un hijo menor. O sea que, ¿verdad?, yo soy bien un poquito resistente a eso de las vacunas. De hecho, la de influenza nunca me la he puesto. Pero, ¿verdad?, esto es algo que yo lo consulté y de hecho la influenza hace un tiempo, la pediatra de mi hijo, mira, me dijo, considera ponérsela. Porque, ¿verdad?, porque esto de la influenza junto con el COVID, pues no es fácil, pero gracias a Dios estamos cubiertos, confiadamente que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y nada nos ha pasado. Amén, ¿verdad? amén. Pero es una situación que sí al pueblo le genera un tanto ansiedad, a pesar de que hay alegría y acogida, porque es cuestión de salud. Claro. Cuando ya es cuestión de salud, pues es preocupante. Sí, pero sí, yo por mi parte... te la vas a entiendo que poner. lo haría. Decidiste Muy ponértela finalmente. Qué bueno. Y está contenta. Gracias por estar acá en ruta y por llamarnos y expresar tu opinión. Expresó esperanza, ¿verdad? Así que qué bueno. Eso es lo que estamos viendo. Los oyentes de 97.7 que están en esa línea, pues le damos la oportunidad como a los demás. Aquí tocamos absolutamente todo tipo de temas. Ya ustedes ven que este no es la excepción. Espacio para todo el mundo. Claro que es. sí. Buen día. Muy buenos días, Moraima de Juan Carlos. Bendiciones. Hola. Torres, sí, verdaderamente sí, estamos contentos. El pueblo cristiano tiene que estar contento porque nosotros somos personas de fe. El hombre tiene que ser persona de fe. Si usted está en Cristo y Dios está de por medio en esta situación, tenemos que tener una total convicción de que esto al pueblo de Puerto Rico, y no tan solo al pueblo de Puerto Rico, sino al mundo entero, nos está levantando en una actitud positiva, en una actitud de negación ante una situación que se vislumbraba con incertidumbre. Gracias a Dios, gracias a Cristo sobre todo, estamos viendo la luz al final del túnel, y nosotros como cristianos tenemos que tener la fe puesta no tan solo primeramente en Dios, pero también en los hombres de ciencia que Dios le provee el conocimiento, le provee la sabiduría para obrar en una forma, como le digo, certera ante una situación que el enemigo nos presenta, y que él pueda entender que nosotros como seres humanos no vamos a tener la capacidad a través de Dios, a través de Cristo, de poder encontrar una solución a este problema. Seguro que sí que estamos contentos, y en lo personal yo estoy en la primera fila de ponerme la vacuna, porque nosotros los cristianos tenemos que ser ejemplos de sabiduría y de seguridad
Cuando Dios, porque en una situación como esta nosotros ponemos a Dios de por medio y Dios nos da la discernición de que sí, que lo debemos hacer. Y más que en el proceso de vacunación el pueblo tiene que tener más de un 70% para lograr crear una inmunidad. La inmunidad colectiva que le llaman, ¿no? Sí, gracias por estar acá. Gracias, vamos hermano. a más. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Buenos días, Dios te bendiga. Dios te bendiga, adelante. Pero mi opinión es lo siguiente. Anteriormente, el mejor empleo era el del probador. Lo estás celebrando, oyente, discúlpame. Pero cuando venía una comida mala, el primero que se moría era el probador. Es que ese no es el tema, men, de verdad que cuando me vienen a hacer una exposición y se me salen del tema, pues es difícil. Ustedes son para mí, ustedes son gente que no se puede manipular, ustedes son gente bien inteligente y cuando presentamos la línea de un tema, argumentar sobre otras cosas no contribuye al desarrollo del tema y a que nos podamos edificar en la línea del tema. Esto tiene 1000 vertientes. Hoy estamos tocando una. La vertiente de los que están contentos, de los que están celebrando y de los que se van a poner la vacuna. Si usted está fuera de esa vertiente, pues este tema no es para usted. ¿Verdad? Y yo creo que si podemos seguir esto, si ustedes sacan y me dan el honor de escuchar a Nueva Vida entre 132 emisoras que tiene este país, me encantaría que cuando aporten a los temas, vayan en la línea del tema, no fuera de la línea del tema, porque perdemos todo. Y los segmentos son cortos, ¿no? Así que usted va al grano del tema. El tema que estamos preguntando esta mañana es bien sencillo. Hay celebración en el país, en una gran parte del pueblo, hay celebración en la clase médica del país, hay celebración en los medios, porque ven un rayo de esperanza al final, porque por fin llegó algo que es una buena noticia para tanta gente, que yo no quiero ir en contra de eso, yo quiero ir en línea con eso, porque esta emisora quiere darle esperanza al país. La lucha y la pelea de nosotros en estos últimos meses era una crítica continua a que todo era miedo y pánico. Si la vacuna provocó el virazón, gloria a Dios. Lo que yo quería era una buena noticia y que haya sentido de esperanza y que bajen las neuronas, porque el pueblo está demasiado cargado con el pánico. El mes de diciembre lo recibimos con más restricciones, con que no celebres Navidad, con que no vayas a ver a tus familiares, y si de repente llegó la vacuna y cambió el ambiente, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y no quiero que se me salga en esa línea, porque esa es la línea. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? De ayer para hoy, ese ambiente precisamente. Sí, cambió, totalmente, el panorama cambió totalmente. Sí. Hola, continuamos. Sí, buen día. Buen día. De verdad que, como dicen ustedes, muchachos, hay un ambiente, como dicen los jóvenes, de pompeadera. De verdad que la gente está contenta, la gente está alegre. Yo todavía no me la he puesto, pero sin duda me la voy a poner. La Biblia dice que los descendientes de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y nosotros como cristianos debemos entender que este tiempo que nos ha tocado es diferente a los tiempos que vivimos anteriormente. Y si hay un remedio a algo que estamos viviendo, entiendo yo que debemos ser sabios y estar alegres junto con el pueblo y ser ejemplo para las personas que están pensándolo. Excelente. Estamos alegres, estamos contentos, y qué bueno que llegó, además de la Navidad, una esperanza más para todo esto. Qué bueno. Gracias por tu llamada, hermano. Que cuiden. Estamos recogiendo. Sigue siendo la palabra. Continuamos. En Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Dios te bendiga más. Adelante. Estoy contenta porque, a pesar de que todavía sigue siendo una vacuna experimental, pues es como dicen ustedes, ¿verdad? Tenemos un rayito de esperanza. Yo aún en este momento no me vacunaría ni vacunaría a los míos, pero sí estoy contenta de que pues la medicina, ¿verdad? Esté en ese proceso de culminar los estudios y las investigaciones necesarias para que la vacuna sea efectiva. Excelente, gracias por estar acá en Ruta. Está en la celebración. Está en la celebración, está contenta. Muy bien, muy bien. Adelante, buen día. Buen día. Sí. Yo lo celebro. Muy bien. Okay. Contento y pompeado. No sabía mucho la vacuna hasta ayer, que me puse a ver los médicos hablando y muchos médicos vacunando. Y digo, pues es bueno. Y estoy pues contento. Excelente, excelente. Gracias por estar acá, Pamba. Tenemos el cuadro lleno esta mañana. Sí, continuamos. En Ruta, hola, buen día.
Hola, buen día. Un honor para, ¿verdad?, hablar con ustedes en esta mañana. Gracias por lo que están haciendo. Le habla Cristian, soy enfermero generalista, ¿verdad?, del país. Y me siento más que contento, al igual que mis compañeros, que en el día de ayer muchos ya recibieron lo que es la vacuna y hemos estado todos en comunicación, si han tenido síntomas, cómo se han sentido, y verdaderamente no han tenido ningún síntoma, sino, ¿verdad?, los síntomas básicos de una vacuna general, dolor, ¿verdad?, general en el brazo. Y yo estoy más que contento, luego que llegue el día de mañana, que me toca mi primera dosis, y es algo que lo estamos celebrando porque verdaderamente ha sido una situación bien complicada para los profesionales de la salud, nosotros los enfermeros que estamos ahí en primera línea con estos pacientes, y el que haya, ¿verdad?, ya llegado esta vacuna es para nosotros como el mejor regalo de Navidad, verdaderamente. ¿Te la pusieron ya o en breve te la ponen? Mañana. Me la pongo en el día de mañana, porque mañana. si la colocan hoy, se cumplen los 21 días el día de Reyes, y entonces no estarían vacunando ese día, y no se puede fallar en el protocolo de administración de los 21 días. No sabía que era doble dosis. Sí, son dos dosis. Son dos dosis, la primera, ¿verdad?, en el momento, y entonces la próxima tiene que ser a los 21 días. A los 21 días. Ese es el caso de la de Pfizer. Creo que la de Moderna es a los 26 o 28 días, ¿no? Sí, tengo entendido que una es a los 26 y la otra es a los 21, que es la de Pfizer, que es la que tenemos ahora mismo disponible con nosotros, y verdaderamente, como le comento, es una emoción, y exhortamos al país, ¿verdad?, que en forma a su criterio, ustedes, ¿verdad?, pues acudan a lo que es esto cuando, ¿verdad?, entren en las fases que le corresponda a la población en general, porque verdaderamente es necesario, y sobre todo queremos volver a abrazarnos como familia, y si esta es la herramienta, vamos a pedírselo al Señor, porque, ¿verdad?, yo soy el único enfermero en mi familia, y he tenido a mi familia, y yo he estado presentándole al Señor esto, ¿verdad?, para que sea la cobertura de Dios sobre nosotros, y yo pueda volver a compartir con mis viejos. Excelente. Gracias por estar acá, papá. Bendiciones. Mira, me dicen que la otra es 28. 28 días hay que esperar. Así que 21 y 28 días. 21 y 28. Adelante, Ruta, buen día. Sí, yo de mi parte no me siento contenta. No me siento contenta. Ok, disculpe. No. Ayúdenme, muchachos, no me dejen solo, no me dejen solo. Fue que entró en el... Hoy estoy chiquito. Es que entró tarde en el tema, no lo yo. Claro, yo creo que hay que seguir la línea de los anteriores. Por ejemplo, el enfermero que se llama Lleno de Esperanza, y lo que queremos es precisamente el cambiar el panorama, cómo esto cambió de la tragedia, de la mala noticia, del desánimo, a la celebración, del terror, la esperanza. Del terror a la esperanza ayer. Fue de un día, tú sabes. Está bueno. Fue un día histórico ayer. Vamos con una más por acá. Adelante, buen día, Ruta. Hello. Adelante, buen día. Hola. Hola, buenos días. Hola. Esperanzada, contenta, cuéntanos. Sumamente esperanzada. Trabajar con 2 neumólogos intensivistas ha sido duro en este tiempo. Y la cara de esperanza de ellos ayer, luego de ponerse la vacuna, ha sido increíble. Así que sí, la esperanza a ellos como médicos, y ver la reacción de ellos, de los doctores, ha cambiado completamente el panorama. Excelente. Muy bien. Qué bueno. Directo al grano fue ella. Tengo esperanza y vi esperanza. No solamente ella tiene esperanza, sino que vio esperanza en 2 neumólogos, dijo, que han pasado momentos difíciles trabajando. La verdad es que, por ejemplo, el poder de los medios, ¿no? O sea, se prueba una vez más que los medios ayudan muchísimo para una cosa o para otra, y en este caso, pues, para lanzar un rayito de esperanza a la gente, ¿verdad? Sí, porque ahí está la diferencia también, como los medios ayer entonces comenzaron a llevar ese mensaje de esperanza. Sí. Cubriendo cuando la gente... generalizado, no hay quien, ¿verdad?, pueda estar en contra, y yo creo que el comentario que hiciste ahorita, Fernanda, en una frase, los medios juegan un papel fundamental. Sí. Por eso muchas veces cuando todos los medios están en una dirección y tú eres el único que puede estar planteando otra cosa, te conviertes en una persona no grata, ¿verdad? En este caso, yo he estado luchando desde el comienzo de la pandemia. Yo creo que a todo el mundo le consta de que de la manera en que se llevaba el mensaje había que darle esperanza a la gente, y que en el proceso había que decirle algo positivo a la gente. Nunca ocurrió hasta la llegada de la vacuna. Si casi un año después la llegada de la vacuna provoca eso, no puedo hacer otra cosa que celebrarlo, no puedo hacer otra cosa que decir qué bueno para todo aquel que se la va a poner, qué bueno para todo aquel que siente ese alivio, que siente un rayo de esperanza,
que siente que al final volvemos a la nueva normalidad, o a la normalidad, ¿verdad? Porque la nueva normalidad puede ser otra cosa. Lo tengo que celebrar, me tengo que alegrar. Y en esta mañana, de corazón, genuinamente de corazón, si la llegada de la vacuna, la distribución de la vacuna, lo que van a hacer las próximas semanas en este cierre de este año y comenzando el año que viene, porque escuché que para que hayan 2 millones de personas, el 70% de la población vacunado, nos va a coger hasta el verano del 2021. O sea, van a pasar muchos meses para que la población llegue a ese número que la clase médica quiere llegar. Así que si esto ha cambiado el ambiente, pues mira, lo celebro, gloria a Dios, porque hay un sentido de esperanza y de alegría en la gente. Y en plena época navideña, yo tengo que decir que bueno por la alegría y la celebración de la gente. Y que van a ver esta época de una manera diferente. Ya había gente que había enterrado la época. O sea, no tengo por qué celebrar, no hay una razón, estoy triste, no hay esperanza. Pues mira, también celebramos eso, el que la gente pueda ver ese rayito de luz al otro lado. Bueno, contentos con la gente y contentos con la llegada del doctor, de nuestro amigo Pastor Nando Steidel. En breve trae tremendo tema, así que nadie se vaya, que eso es lo próximo. Las 6:56, buenos días. Ahora, Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias.